través del encadenamiento empresarial integrado a una gran y novedosa plataforma comunicacional en radio, televisión y prensa. Red Empresarial Genvi. Creemos en el talento y capacidad de nuestras empresas. Contacto 316-657-8466. Fin de espacio publicitario. A partir de este momento, las conexiones a Internet aumentan. Este es un enlace. Alianza de Medios Virtuales Genvi con sus emisoras aliadas. Plusmasradio.com. Fusión Radio. Energía online. Estableciendo conexión. Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial. Plusmasradio.com. Cuenta la leyenda que cada semana, en la noche de miércoles, los medios se vuelven más escalofriantes. Los espacios bajan su temperatura a niveles invernales y los susurros se vuelven cada vez más reales. Siéntate y no mires atrás, pues inicia Gritos del Más Allá, programa paranormal del Quindío en su octava temporada. Produce Arlex Parra, dirige Alejandro Ledesma, apoya Hugo Ernesto Arias. Gritos del más allá. Un cordial saludo para todos aquellos que se conectan a esta hora en este espacio, un espacio diferente, un espacio que busca que todos ustedes entren a otras puertas, a otras dimensiones, a otros aspectos que quizás no sean tan conocidos, quizás se mantienen muy a la sombra, que es irónico, porque la mayoría de estas cosas vienen de ahí, de las sombras. Es así como les damos la bienvenida hoy, siendo ya 7 de febrero, a esta hora, 8:02, hora Colombia. Iniciamos acá este espacio que les traemos cada miércoles de 8 a 9 de la noche. Un espacio que busca que ustedes comprendan, entiendan y además de eso, que vayan aprendiendo un poco más de este mundo que nos rodea. Mundo que para algunos no es tan visible, para otros es muy visible, muy cercano a ellos y simplemente para otros es algo que genera curiosidad. Pero hoy venimos con algo un tanto diferente. Hablaremos de algo que en la actualidad ha perdido mucho su importancia y que además de eso pues se ha convertido en algo más común, algo no tan especial, algo no tan grande como lo era en la historia y como lo llegó a ser en sus momentos cúspides, momentos en los cuales hay que entender que no había tecnología, que en ese entonces se manejaba mucho el tema de pasar la información, las creencias, los relatos voz a voz, y con ello muchas veces se exageraban ciertos aspectos, dándoles ese toque de fantástico, místico y en algunos otros casos paranormal. Pero que este inicio no los deje cegar por el programa que vamos a tener el día de hoy, porque si bien esta apertura lo que deja mostrar es que la mayoría de este tipo de casos son falsos o que son producto de la imaginación de las personas, hay que entender algo muy claro y tener algo muy claro. No todo es así. Muchas cosas fueron modificadas, ni siquiera por el convenio de la historia, sino también por el convenio de lo que puede generar a las mismas personas. Y además de eso, hay que entender que la mayoría de casos de este tipo tienen mucho más de dónde cortar, mucho más de dónde escuchar, mucho más de dónde leer. Y muchos de ellos incluso tienen otras realidades, tienen algunas cosas que no se cuentan, tienen otras que se cuentan a mitad.
y donde nos damos cuenta que normalmente la información suele ser, y como ya se ha dicho muchas veces, el poder absoluto. Es así como aperturamos este espacio, un espacio paranormal, producido desde el Quindío, Colombia, para todos ustedes en todo el mundo, aquellos que nos escuchan fuera del país, aquellos que nos escuchan en nuestro mismo país, en nuestro municipio, en nuestro departamento. Así que esperamos que todos ustedes puedan disfrutar de este encuentro paranormal, un encuentro en el cual buscamos que ustedes comprendan, aprendan y además de eso puedan tener información de este mundo que a veces entrecruza el nuestro. Y le damos la bienvenida a todos ustedes y bueno, haciendo la apertura con todos nuestros integrantes, agradeciéndole inicialmente a Javier Peña Luna, dueño de esta casa radial, quien permite que este programa se transmita a esta hora, e igualmente le damos la bienvenida a nuestro compañero Arlex Parra, director de esta casa radial y quien el día de hoy nos acompaña desde la parte técnica, desde el máster con esta noche de misterio. Claro que sí, Alejandro, buenas noches a todos, espero que estén ahí conectados con Gritos del Más Allá. Un encuentro más con el misterio, un encuentro más con la información, un encuentro más con tantas historias que quieren ser contadas y que quieren salir al aire, que quieren estar teniendo su eco en las noches de Plus Más Radio en Gritos del Más Allá. Bueno, pues enlazados con las diferentes emisoras, enlazados con Latina 98.1, también a través de nuestra alianza de medios con los 103.2 Nuevo Mundo, bueno, ya mucha gente que a esta hora también nos sintoniza a través de los diferentes espacios, Plusma Radio, Fusión Radio, Sirius Radio, y aquí estamos una noche más con entregas, con voces que nos han enviado, con apreciaciones importantes sobre el tema que vamos a abordar hoy, y pues seguimos en este saludo acompañándolos a ustedes. Y pues Alejandro, presentemos a nuestro querido amigo Hugo. Claro que sí, también a esta hora le damos la bienvenida a nuestro compañero Hugo Ernesto Arias, quien nos acompaña desde la parte analógica, la parte del análisis de la palabra específica en este caso, y también como apoyo en este programa paranormal. Muy buenas noches, Hugo. Muy buenas noches, Alejo, muy buenas noches, Arles, y a todos nuestros queridos oyentes que nos están escuchando en este momento y se reportan en sintonía. Así es, hoy es un tema de mucho análisis y no es de como si fuera como decir de que se ha escuchado, porque esto es como retransmisión y cada rato sale a la luz su descubrimiento y siempre se va a seguir reportando estos informes que hoy tenemos como tema central. Claro que sí, igualmente le damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan y que ya nos reportan sintonía a través de nuestro Facebook Live. Igualmente le damos la bienvenida a Ofir Soler Muñoz, a Nacho Ledesma Gómez, a Adriana Mazaeda, nos dice buenas noches amigos, saludos desde Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, haciendo el aguante, un tema bastante interesante, y también nos hace una acotación, dice no sé si es mi celu, pero se escucha muy bajito a través de la transmisión de Facebook. Igualmente le damos el saludo a Marcelo Fernández, nos dice buenas noches amigos, desde Monte Grande BS, Argentina, escuchando y haciendo el aguante. Un saludo para todos ellos y para todos aquellos que se van uniendo a esta transmisión de esta noche, noche de misterio, noche de incógnitas, porque más que nada Arlex y Hugo, tenemos muchas incógnitas el día de hoy y muchas de ellas son atribuidas a temas paranormales, a algo muy específico que es la pieza en la cual hoy promocionamos esta entrega que tiene un nombre, una sola palabra: maldiciones. Las maldiciones vienen desde hace mucho tiempo, desde hace muchas épocas, se conoce su origen incluso mucho antes de Cristo, incluso desde épocas en las cuales no había dónde escribir, por decirlo de alguna manera, solamente teníamos la forma de poder dibujarlo, hacer este tipo de gramas, no recuerdo la palabra, no sé si son los pictogramas, Arlex, los pictogramas, pero encontramos que muchas de esas cosas tienen atribuciones divinas o muchas de ellas tienen
una finalidad de un castigo. Y entre estas vemos cómo la palabra se va desglosando y va avanzando en el tiempo con modificaciones muy interesantes. También por acá le damos la bienvenida a Vivi González, nos dice eso es más audio. Bien, se escucha súper bajito, nos dice igualmente Marcelo Fernández. En un momentico miramos a ver el tema y además de eso le damos la bienvenida a el señor Antonio Tején. Nos dice buenas noches a todos, saludos desde Junín, Buenos Aires, Argentina. Igualmente a todos aquellos que se van conectando como Luz e Enid Soler. Continuando con esta idea, las maldiciones, un tema tan conocido para todos, un tema que hace parte de esta cultura en la cual nos estamos moviendo y nos sintonizamos cada miércoles en la noche como el mundo paranormal. Para entender un poco más de este concepto, entender la parte teórica de este tema, vamos a ir con nuestro compañero Hugo Ernesto Arias, que nos va a comentar un poco sobre qué es la maldición, su terminología, su significado, yéndonos un poco al lado acartonado del tema, al lado específico del mismo, y bueno, para que ustedes vayan conociendo un poco más esta palabra, de dónde viene y el porqué. Maldición, encantamiento sobrenatural para que el mal o la mala suerte golpee a alguien o haga algo. Una maldición es una expresión de un deseo maligno dirigido contra una o varias personas que en virtud del poder mágico del mago o del practicante logra que ese deseo se cumpla. Gramaticalmente se trata de unas oraciones de modalidad desiderativa, lo mismo que como si fuera con las bendiciones, pero con el verbo en subjetivo. Así son ejemplos de maldiciones como el mal cáncer te coma, te parto un rayo, si te estrellas o te maldigo para toda tu vida en nombre del dolor que me has causado y de los golpes de mi rostro. Yo los maldigo con la compañía de los poetas, como en un ejemplo, maldigo a 11, 20, 90, que justamente se ve como un ejemplo, como un sistema de esas creencias que considera como una propia maldición, o el ritual que la acompaña. Tiene una cierta fuerza causal del resultado revertir o eliminar una maldición denominada a veces remover o romper, ya que el hechizo tiene como que sea disipado o suele requerir algunas elaboraciones rituales o oraciones, que eso es la única forma de corregir o mejor dicho de remover o romper las maldiciones, ya que podemos como analizar de que una maldición es como casi un canto que rima. Por ejemplo, algo que está muy ritual acá, como dicho, como dice la maldición de nuestro querido municipio Circasia, que dice la maldición de las 4 esquinas del parque allá en el municipio de Circasia. La maldición de las 4 esquinas decían, hace un tiempo que estaba un cura allá en el municipio, él dijo, del polvo de las sandalias que voy a azotar, las 4 esquinas arderán en el parque de Circasia. Y eso se trata sobre esa maldición. Se dice que es justamente los incendios que se ha provocado en lo que ha pasado en los incendios del municipio de Circasia, en los cuales y no ha faltado, falta una esquina. Faltan es prácticamente dos. Bueno, porque la otra fue controlada. Exacto, una de esas que pues mucha gente recuerda que fue como la más actual, que fue el de la esquina de la iglesia de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes del municipio de Circasia, que hasta incluso eso aparece en YouTube. Hasta incluso YouTube, noticias, eso es una de las partes como referencia a la maldición. Eso es un ejemplo que acabo de dar, porque según eso el cura lo sacaron del pueblo, porque el alcalde que estaba en esos tiempos era como, porque acá en ese tiempo era la guerra del Partido Liberal y el Partido Conservador. Los conservadores literalmente sacaron a ese padre que pues él era un poquito liberalista, y de esa forma fue que sacó a esa parte. Con ese breve ejemplo, dando como esa rima, es lo que quiere decir como si fuera la parte de una maldición, es como si fuera algo de rimar, como que tenga como esa sintonía o como si fuera como esa rima que pueda ejercer como con fuerza para que se pueda realizar. Eso es lo que según entiendo la parte de maldición, sí. O como ya se dice maldiciones, porque también tenemos otro ejemplo con la parte de armero. ¿Ustedes se acuerdan de la maldición de armero? La maldición de armero es cuando dice el cura, cuando él lo golpearon, dice que desde las partes de las montañas supuestamente las aguas sepultarán y borrarán a Armero, y eso fue lo que pasó, porque la única parte, toda la parte se eliminó de parte de Armero y solamente quedó la parte de la capilla de la iglesia y la parte del cementerio y la parte donde estaban las señoras que hacían como esos servicios que ayudaron a ese cura cuando lo golpearon. Solamente quedaron esa parte ahí.
intactas esa parte, pero el resto, lo que era la alcaldía de las demás casas y las demás calles quedaron totalmente inundadas, porque él dijo rimando con la parte de que los muertos alzarán, y se refería a él a la parte del cementerio. Esa parte podemos decirte que las maldiciones han estado como muy recurrentes. Por ejemplo, cuando dice ojalá te parta un rayo, pues no estoy diciendo así, porque justamente esa tiene como una parte, o como dice, una repercusión, porque es como echarle a usted ojalá te pase esto. Sí. Y es como al tomar como esa fuerza, está como diciendo que son las palabras que golpean, y hay una forma que dice que las palabras es el azote de uno, o como dice la lengua es el azote de uno. Y eso es por eso que a veces las maldiciones pueden ir tanto para la persona como para uno mismo. Y ahí es donde aparte se vuelve como un karma, que a veces eso vuelve hacia uno. Pero las maldiciones son, como yo lo veo, tanto de atacar como de devolverse para uno. Y hay que entender algo, Hugo, y a toda la audiencia, que el tema de las maldiciones todos lo hemos escuchado. No hay alguien que no haya dicho que es una maldición. O incluso, bueno, de pronto desconocen el término general de a qué se refiere una maldición, pero sí han escuchado el tema. Una maldición, le echaron una maldición a esta casa está maldita, en películas. La niña maldita, el muñeco maldito, todo este tipo de cosas, y se va generando un ambiente. Para la mayoría de gente algo maldito es algo que, por obvias razones, no va a ser bueno. Y eso es algo que se ha inculcado muy bien en el tema de la cultura, en el cine y en todo esto, porque algo automáticamente que se dice que está maldito es porque todo se va a ir lo voy a decir coloquialmente, carajo. Todo se va a ir a la nada, a pique. La gente está muy bien, alquila una casa, en una película, va a la casa está bien. Cuando se dan cuenta que está maldita, todo se va a la nada. Y hay que entender ese concepto, ¿no? Pero enfoquémonos un poquito más, Hugo, antes de llegar a esta actualidad, tomar más el tema de las películas. También hay películas malditas, sí, y se conocen también desde hace mucho tiempo, pero vámonos hasta los inicios. Y en esta parte Arlex nos ilustra un poco más sobre esos inicios de las palabras y las maldiciones que se conocen a raíz de todo este tiempo. Iniciamos con, bueno, ya Arlex nos decidirá cuál, pero hay unas muy famosas, ¿no? Hay las egipcias, están también las bíblicas, en las bíblicas hay muchas más y hay muchos contextos en cada uno de estos salmos donde se hacen maldiciones o donde se trata de maldecir a alguna persona. También se explica el porqué de las maldiciones de las personas, pero también hay contextos desde otros países, hindúes, hay lugares árabes, bueno, muchos lugares en los cuales las maldiciones tienen ciertas repercusiones y algunas atribuyen incluso a entidades específicas. Te maldigo con tal ser, te maldigo con tal entidad, pero hay otras que simplemente tienen una importancia de verbo nada más. Yo te maldigo por esto y esto te va a pasar. Claro que sí, me iba a ir con la parte religiosa. De hecho, pues una de las primeras de los primeros temas que tiene que ver con la parte judeocristiana, que tiene que ver con la Biblia y con todo lo que nos impusieron aquí en Sudamérica, con los dioses y los dioses europeos, le llamo yo, pues Jesús, Dios y todo este tema que viene con sus santos y ángeles. Pues está bien a la gente que cree y que es devota de la iglesia y bueno, todo el tema. En algún momento de mi vida también hasta pensé ser sacerdote. De hecho fui catequista y todo esto. Entonces, a la luz de la palabra hay muchos temas que tienen que ver con maldiciones y me voy a ir rápidamente con datos que están directamente relacionados con la Biblia. O sea, no es invento mío, no es parafraseo mío porque sí, sino porque están directamente. Y bueno, pues acá hay unos muy importantes. Créanme que empezamos con uno de cuando Dios le dice a la serpiente, Dios maldijo a la serpiente por haber engañado a Adán y a Eva. Eso lo dice el Génesis 3:13 al 15, ¿sí? Y en Moisés le dice de 4 al 19 al 21. La tierra fue maldecida por causa de Adán y Eva. Eso lo dice el Génesis 3 al 17 al 19. El Señor maldijo a Caín por haber matado a Abel. El Señor maldijo a Canaán y a sus descendientes. Israel será bendecido si es obediente a Dios y maldecido si es desobediente. Ahí está, por ejemplo, paro ahí en seco. Tiene que ver mucho con lo que está sucediendo ahorita en las guerras. Muchos de ellos piensan que es la misma maldición de lo que está llegando. Entonces, cuando uno empieza a mirar este tipo de situaciones, y hay una cantidad, si aquí sigo, yo creo que me iría todo el programa solamente hablando de las maldiciones que hay.
Aquí dice, los que se apartan del Señor son maldecidos, por ejemplo, ¿sí? La tierra será herida con una maldición, a menos que entre los padres y los hijos exista un eslabón conexivo. Y aquí hay de profanidad, hay de, bueno, mejor dicho, no injuriarás a los que te gobiernen, ni hombre ni mujer maldecirán a Dios, ¿sí? Entonces ahí está. Pedro maldijo cuando negó conocer a Jesús, ¿sí? Entonces, y hay muchos temas más, porque esto de verdad es un tema muy largo, sino que escogimos algunos tantos de los que hay. Ustedes esto lo pueden encontrar también en internet. Esto no es invención mía, ni información por ahí oculta, ni sacada de los archivos del Vaticano. Pero lo que sí es importante es, por ejemplo, la acción de maldecir y la acción de la creación. La primera parte de la creación, y de lo que yo trato de enseñarle a la gente cuando tengo la oportunidad de comentarles algo sobre lo que mínimamente conozco, porque todavía me falta mucho conocimiento y sigo en esa adquisición de conocimiento y sabiduría lo más que se pueda. Pero la acción de decir, ¿sí? Cuando uno dice, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? La acción de decir. Y Dios dijo, hágase la luz, estamos hablando del tema judeocristiano, ¿no? Porque si hablamos de la creación del mundo desde otras hay otros contextos, y hay sí. otros contextos, ¿sí? Hablando solamente sobre esa, que es un caso aparte, que ya llevo como 4 minutos hablando del tema, es simplemente hacer en la creencia, si usted lo hace mal, Dios te maldice. Si Caín dice, fue maldito por Dios, pero ¿cómo fue maldito? Que le escribieron algo en la frente, o sea, eso es lo que le dejaron una marca en la frente, o una marca que obviamente que el hombre que mate a Caín va a tomar la maldición de Caín, y así sucesivamente. ¿Y quién quita que a Caín no lo hayan matado? Por ejemplo, pues hablando de conspiraciones religiosas, por así decirlo. Entonces hay mucho tema que queda muy abierto dentro de este contexto religioso judeocristiano, que es muy importante, y no me estoy burlando, porque en ningún momento trato de burlarme de nadie. Muchos dicen que a veces uno dice las cosas en forma de burlesque, y yo de hecho trato lo posible de ser muy, digamos, muy aterrizado con las apreciaciones, porque hay algo la palabra es ser objetivo. Sí, no, ser objetivo no, equilibrado, porque la objetividad no existe. Pero el tema es ser equilibrado, y como dice nuestro amigo en Argentina, dice, los hechos están, ¿sí? Y los datos están. Una cosa es lo que uno aprecie como ser humano, y otra cosa es que los hechos están y lo escrito está hace muchos años. Eso no viene por invención mía, ni es que anoche Alejandro y Hugo se sentó a escribir esto para el programa de hoy, no, eso ya está. Y entre otras maldiciones, pues obviamente hay muchas, las que hacen los que lanzan los padres a los hijos, cuando los hijos son rebeldes, cuando los hijos son ese tipo de personajes malucos, o por ejemplo la maldición del garabato, que existe para un equipo de fútbol, el América de Cali. Muy reconocido equipo de fútbol colombiano, y así sucesivamente, maldiciones que vienen marcadas por sacerdotes, marcadas por la desgracia, marcadas por todo ese halo como de vacío que hay muchas veces espiritual, y donde entran a contrarrestar con una maldición. Entonces dicen, no, es que usted es maldito por tal cosa, así como la maldición que ustedes nombraron al inicio del programa con lo que pasó en Circasio, y muchas otras. De hecho, aquí hay un listado muy grande de lo que hemos investigado para hablar de maldiciones, pero los que creen y los que son devotos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, o Apostólica, o como la quieran, eso se ha ido agregando en el tiempo. Para todos los que creen, pues crean en Dios, y siempre lo he dicho, y las maldiciones se pueden romper, tanto las maldiciones generacionales como las maldiciones de un mismo párroco, sino que obviamente hay que saber cómo hacer y cómo afrontar esa maldición para poder romper ese ciclo y ese enlace que va año tras año cogiendo más fuerza, porque una maldición entre más vieja, más dañina es, no se debilita, antes se toma mayor fuerza. Entonces hay que también hacer ese análisis, porque es importante saber dónde estamos parados. Claro que sí, Arlex, y bueno, ya vamos llegando a nuestra primera pausa comercial, pero les dejo un poquito de abrebocas antes de irnos a esta. Y ¿sabían ustedes que incluso entre estas maldiciones hay ciertas cosas que van cambiando, hay ciertas teorías que se dan? Hay que entender que esto muchas veces se da incluso por el desconocimiento de las personas de qué puede ocurrir. Y como en Gritos del Más Allá buscamos que ustedes comprendan, que entiendan y que además de eso aprendan cada día más, hoy nos vamos, y lo voy a poner como el encabezado, la maldición de la danza de la muerte. Fue algo
sin comparación alguna algo que ocurrió, que está datado y que para muchos fue una maldición de hecho, pero ya veremos esa parte, el contraste real de lo que ocurre con esta danza de la muerte, que ocurrió de hecho en Francia, y hay que entender que esto se va a un siglo XIV. Nos devolvemos muchísimo en el tiempo y fue algo que ustedes ya quizás han escuchado, otros no, pero les doy el contexto básico antes de regresar de comerciales para ampliar este tema. Personas reunidas en una plaza, bailando hasta la muerte, sin poder detenerse, sin que la fiesta termine, a pesar de que hayan cadáveres tirados en el suelo, a pesar de que sus familiares, sus amigos se desplomen sin signos vitales. ¿Es esto quizás una maldición o tiene otra explicación? Se apodera de este espacio, pero mientras tanto, vamos a una pequeña pausa comercial. Inicio de espacio publicitario. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Cuando pasa algo bueno hay que beber para celebrar. Cuando pasa algo malo hay que beber para olvidar. Cuando no pasa nada hay que beber para que pase algo, mijo. Amorfoda AXM te invita a beber, pero a beber y beber de verdad. Si tienes estrés, pues tómate 3. Si no tienes remedio, tómate 1,5 litros. Amorfoda AXM, una discoteca de ambiente y lo mejor de todo, al sur de Armenia, cerca a nuestros mejores clientes. Mijo, ¿y vos qué querés? Beber en Amorfoda AXM. Síguenos en nuestras redes sociales, @amorfoda_AXM. Pilas, regalamos trago. Plusmasradio.com. Altera tus sentidos con música, variedad y más de todo. Plusmasradio.com. Plusmasradio.com, emisora empresarial. La Asociación Cívico-Comunitaria de Microempresarios del Quindío, ACOMI, cuenta con 30 años de historia desde su creación. Trabaja para promover el fortalecimiento y desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas en el departamento. ACOMI, creciendo juntos. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Fin de espacio publicitario. El misterio nos espera. Gritos del más allá. Gritos del más allá. En vivo. 8:28 hora Colombia, una noche un tanto fría en la ciudad de Armenia, pero continuamos transmitiendo para ustedes en este programa Paranormal del Quindío, donde además de eso nos enfocamos en enseñar, en que ustedes aprendan y no asustar. Más información para que todos ustedes puedan dilucidar un poco más este mundo que nos rodea, que muchas veces se entrecruza con el nuestro y nos trae cosas muy interesantes. Pero también a esta hora, Arlex, le damos la bienvenida a Mitos y Leyendas del Valle, que nos escucha a través de Facebook. Igualmente le damos la bienvenida a todos aquellos que se van conectando, como Alex Mayorga, igualmente a José Camacho y bueno, a todos aquellos que se van uniendo. Por acá Marcelo Fernández nos hacía una acotación, dice lo siguiente: ejemplo, el Salmo 108, que es exclusivo del Vaticano. Igualmente, en 1992, un grupo de judíos lanzó un Pursdenure, que es una maldición de Dios, me enredo un poco con la palabra, sobre el ministro israelí. La maldición es una interpretación como la bendición y todos podemos hacerlo, pero además de eso nos deja la aclaración de que los hechos están y que a veces se van desvirtuando por la interpretación y la suposición de quienes lo analizan. Y este comentario nos cae como anillo al dedo porque este tema
cae muy bien en esta parte. Y es que estamos hablando de una realidad que ocurrió, eso no es mentira, ocurrió. Y se vuelve algo que, si nos ponemos en los zapatos de aquellos que les ocurrió en ese entonces, se vuelve algo escalofriante, Arlex y Hugo. Imagínense ustedes bailar, ponerse a bailar, sin control de su cuerpo, sin poder parar, a tal punto de morir. Y ver incluso aquellos que no morían rápido, ver a sus familiares, amigos desplomarse y seguir bailando sobre los cadáveres. Ese es un panorama muy escalofriante realmente, y que muchos de hecho creyeron que era una maldición, y que además de eso, por este mismo pensamiento y a raíz de la histeria colectiva, que se regó el rumor de que habían sido malditos y que esta maldición se iba a ir a cazar a todos los indignos, los impuros, iba a empezar a matar no solamente a los que ya había matado, sino a todos aquellos de su alrededor. Por ello, en ese entonces se creó un gran problema. La gente no quería estar cerca de donde ocurrieron estos hechos, y la gente buscaba de una u otra forma o que se redimieran sus pecados, entre comillas, o irse a otro lugar donde se pudiese burlar esta maldición. Para ser exactos, estamos hablando de la danza de la muerte, y fue originalmente una especie de representación de lo que ocurrió en este tipo de pandemia, se podría decir, o epidemia es la palabra, epidemia porque fue en un solo sector, en la cual pues muchas personas bailaron hasta el punto de la muerte. Y es que la danza de la muerte o la danza macabra es algo que se ve del tardo medieval, y que cuyo tema es universalmente conocido porque culmina en la muerte. Se trata de una representación artística que inicia de la nada, de forma espontánea, llevando a las personas a que no puedan parar de bailar, y con ello pues que consiga que su cuerpo se desgaste y con ello llegar a la muerte. En este tema de la pandemia, de la epidemia, ojo, corrección, epidemia. Pandemia era lo que creían las demás personas que iba a ocurrir, que ya se estaba llegando el momento final, en la cual, si bien no estamos hablando de los pecados católicos, bíblicos, estamos hablando de un tema de tomarlo de alguna forma como cobrar lo mal que usted ha hecho en esta vida. Entonces es ahí donde empezamos a ver ese tipo de tradiciones que se generaron alrededor de esto, y además entender un poco más porque la gente en ese entonces empezó a preocuparse, empezó a arraigarse esta ola de histeria colectiva, y con ello pues nos queda este relato tan interesante que tiene una explicación científica, pero en ese entonces, como les digo, la información es un poco más compleja de obtener, y cuando el humano no sabe algo se lo atribuye a seres mayores. Es así como Hugo nos va a comentar un poco qué fue esta danza mortal y en realidad cómo se vivía en ese entonces. Pues según eso, la epidemia del baile de 1518, la peste del baile o la plaga de la danza o la muerte de la danza o la danza macabra, caso de coreomanía ocurrido en Estrasburgo, una ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico, ahora es en el noreste de Francia. A mediados de 1518, una llamada Frau Trufea comenzó a bailar descontroladamente sin poder parar. Diversas personas se unieron al baile sin descanso durante días, y presuntamente al cabo de aproximadamente un mes comenzaron a sufrir invalidez en las piernas y ataques epilépticos. La mayoría murió como consecuencia de infartos, derrames y agotamiento. Esto fue lo que se creyó a causa de algunas crónicas de autores que no presenciaron el acontecimiento. Los documentos oficiales de la prefectura de Estrasburgo, escritos por un testigo que presenciaron el hecho in situ, no hablan de muertes, solo de desvanecimientos. Mucho más que todo como que la gente bailaba y se agotaba, pero sí provocaba como que no volvieran a despertar. Esto fue tratado en el libro publicado en 2018 llamado 1518, La fiebre del baile, y fue editado para acompañar la exposición del arte realizada que por el Musée de Hiver Notre Dame Arts du Musée de Estrasburgo para conmemorar los 500 años de esta epidemia. Se conoce el origen de esta epidemia, aunque se supone que se trató de un caso de histeria colectiva. Los acontecimientos en ese tiempo en Estrasburgo, Francia,
esta situación prolongó que 3 días seguidos de incluso una semana, hasta incluso otras personas, más o menos como ya unas 34 personas bailando en un mes, y cerca de casi 400 personas, ya bailarines bailando en un solo acontecimiento. O sea, imagínense, provocando. Y en un solo lugar. O sea, es como si damos un ejemplo como para que podamos entender. Y se conoce, ¿no? Según los datos, Exacto, que Frau Trofea fue la que comenzó a bailar descontroladamente. O sea, es como si vamos una persona a empezar a bailar en el parque y se le une ya, por ejemplo, 2, luego ya son 3, luego ya son 4, luego ya son mejor dicho, 8, luego 16, luego 32, luego ya, así sucesivamente empezó, como se dice Y en este contexto, Hugo y Arlex, la gente que presenciaba esto lo atribuía a cosas divinas, a una maldición, que el demonio estaba poseyendo a las demás personas a tal punto de arrancarles el alma, arrancarles su energía, arrancarles su ser para alimentarse, y con ello se provocaban esto. Hay que entender que en este tipo de épocas, en estas ya era un poco más avanzado, pero en épocas antiguas la epilepsia no se le atribuía a algún daño neurológico, a algún daño que se estuviese provocando por el tema de altas temperaturas, por el tema de falla en las neuronas, sino que se le atribuía a que la persona estaba siendo poseída por algún tipo de entidad, o que estaba sufriendo algún tipo de, digamos, acto maquiavélico de brujería, un acto que no era referente o no hacía referencia a lo que realmente era lo que ocurría en ese entonces. No se puede decir que todos los casos eran epilepsia, pero sí, mayoría de casos se van dando que eran simplemente este tipo de ataques que son normales en el humano en ciertas condiciones. No todos lo eran, pero sí la mayoría en los casos. Y para aclarar más esta idea, es como el tema de las brujas. Exacto. Muchas personas se dieron de brujas simplemente porque sabían leer. Mujeres que sabían leer ya eran brujas. Mujeres que decían de pronto, ay, va a llover, por temas de astronomía, por temas de vaya a saber usted qué sea. Y las mataban porque efectivamente llovía, decían que era una bruja. Exacto. Entonces también hay que entender eso, pero no es porque la gente sea bruta, hay que entender también ese contexto, sino que muchas veces lo utilizaban a su favor. Entonces, en este contexto, el tema de llevarlo a una maldición era una forma más sencilla de darle la explicación de qué era lo que estaba ocurriendo en este lugar cuando no se tenía un contexto y cuando no sabían qué era lo que estaba ocurriendo. Obviamente, si usted ve que en un pueblo cercano alguien se desmayó, se puso a bailar, lleva bailando 3 días, 4 días, una semana, se desploma, empieza a convulsionar, ¿usted qué dice? Se le metió el demonio. Y por eso no pudo parar de bailar. Porque el baile en ciertos contextos y en ciertas culturas es algo lujurioso. Exacto. Entonces, en ese contexto también hay que entender que muchos interpretaban de que sí, era algo demoníaco. Para finalizar esta idea y de ahí irnos con un aporte que nos envía Marcelo a través de nuestro WhatsApp, vamos con la otra cara de la moneda para finalizar este tema. Y es que las teorías modernas, Hugo, nos apuntan a un panorama mucho más lógico o algo así que en puede el hacer. contexto, exacto. Y es que las teorías modernas apuntan a una posible causa de intoxicación alimentaria por productos tóxicos o psicoactivos de hongos de cornazuelo, que en ese sector, curiosamente, crecía mucho en la parte del trigo. Exacto. Que era muy común. Y es que se cree que comúnmente en los granos de la familia de los trigos, esto, como la cebada o el centeno, estaba presente, y con ello, obviamente, ingerirlo en ciertas épocas y en ciertos climas, pues genera que estos efectos sean un poco más fuertes. Y es que el principal producto psicoactivo de los hongos de este cornazuelo es el ergotamina. Está estructuralmente relacionada con un fármaco recreativo, que es la dietilamida, que hace parte del ácido lisérgico, el LSD, y es una sustancia a partir de la cual se sintetizó originalmente el LSD-25 con este mismo hongo, el cual se databa que en este mismo lugar había una producción muy grande y que, pues, conociendo el tema de dónde la gente iba a consumir sus alimentos, era lo más posible de lo que hubiese pasado. Igualmente, con estas teorías modernas sobre lo que ocurrió realmente en este contexto, no queremos que todos ustedes lo den por un hecho. Investiguen, busquen su parte. No damos una respuesta concisa de lo que ocurrió. Todos ustedes tienen la libertad de creer lo que deseen y también de investigar para ver en qué cara de la moneda se quedan. ¿Una maldición o algo químico?
Vamos a continuación entonces con Marcelo Fernández, que nos envía algo muy importante, ¿no? Y estamos hablando de algo trascendente en la historia, algo que tiene sus fechas, algo que tiene su lugar, su momento, y además de eso que tiene un contexto muy interesante porque hace parte incluso de sectas para algunos, para otras cosas que se vuelven un poco más conspiranoicas, pero que realmente su inicio no lo es, y que realmente, si lo vemos desde ese contexto, podría ser el fin de algo que se cosechó y que perduró mucho tiempo y que por una acción o por un interés desapareció. Bueno, chicos de Gritos del Más Allá, la verdad que lo que van a plantear en cuanto a las maldiciones está muy bueno, ¿no? Con él estábamos hablando al privado de sucesos históricos que se tomaron como maldición, pero con el tiempo se comprobó que se tomaba como maldición más por superstición de una población que por una maldición en sí, ¿no? Ahora, a mí se me viene a la mente, o sea, tengo varias cosas históricas, varios sucesos históricos que dejan que pensar, ¿no? Dejan esa duda de que si realmente existe una maldición o no. Y para mí, claro, el claro ejemplo de algo que me deja pensando hasta hoy, ¿no? Desde que lo sé, un suceso histórico es el de la muerte del último maestre templario, Jacques de Molay, ¿no? O Jacques de Molière, como dicen algunos. Jacques de Molay nace en 1245 en la población de Molay. Esto es el condado de Borgoña. Hay dos posibilidades de quién pudo haber sido su padre, ¿no? Muchos dicen que su padre fue Jean de Locqueville, señor del condado de Gaona y Locqueville, y otros dicen que fue Gerard de Molay, ¿no? Un vasallo de la nobleza baja, ¿no? O sea, de lo último de la nobleza de La Rochelle. La realidad es que Jacques de Molay en 1265 se une a los pobres compañeros de Cristo del templo del rey Salomón, porque recuerden que los cruzados, cuando iniciaron, eran la orden del templo del rey Salomón. En realidad el nombre completo era como se los acabo de decir, ¿no? Los pobres compañeros de Cristo del templo del rey Salomón. Después le pasan a decir los cruzados, pero en realidad ese era el nombre originario de estos caballeros, de esta orden de caballeros. En 1270 él llega a Ciudad Santa y queda bajo la orden del gran maestre en ese entonces, que era Guillermo de Douay, o de Douay, como se dice en varios escritos, ¿no? Para luchar en ese entonces contra los mamelucos. En 1291 cae el último bastión de los caballeros templarios o de los pobres compañeros de Cristo del templo del rey Salomón, ¿no? Que fue en la ciudad de Acre. Ahí es donde muere Guillermo Douay, que era el maestre, y hay un maestre más que no me acuerdo el nombre, que únicamente es maestre templario durante un año. Después de ese año ya pasa a Jacques de Molay es ser el sucesor como maestre templario. Al volver a Francia, él es convocado, esto ya es en 1292, es convocado por el Papa Bonifacio VIII al Vaticano, dado que él quería permiso para que los templarios puedan negociar. Obviamente en Chipre tenían, ya esto es un inicio de de arqueología en pañales, como quien dice. En Chipre tenían una fortaleza donde juntaban caballos, armas, alimentos, dinero y reliquias, ¿no? Por eso digo que era una arqueología en pañales. Pide ese permiso. El Papa Bonifacio VIII le da esos permisos y le da algunas licencias de poder transgredir un poco algunas normas de acuerdo a lo que es el papado, ¿no? Ya en 1296
ya muy armados robustamente y ya establecidos bajo las órdenes de Jacques de Molay, inicia la nueva etapa de los templarios. Pero en 1305 es nuevamente citado, ya por el otro papa, ¿no? Ya por Clemente V, quien le pide un préstamo, un jugoso préstamo a la orden para iniciar las nuevas campañas a Tierra Santa, o sea, las nuevas campañas de las cruzadas. Después de esta reunión, Jacques de Molay se entera que Felipe IV, llamado Felipe el Hermoso, ¿no? Qué apodos que tenían estos reyes, ¿no? Por una deuda de dinero que tenía de otras campañas, estaba diciendo que ellos practicaban la sodomía, que hasta inclusive que eran herejes, ¿no? Y que rompían lo establecido por el papado. Esto era porque no le quería pagar la deuda que tenía, ¿no? Entonces ahí es donde empieza la persecución y una situación tensa entre la orden de los templarios con Felipe IV, con el reino de Felipe IV, rey de Francia. Hasta que en fines de 1313 ya había muchos templarios muertos, muchos templarios condenados a cadena perpetua, condenados a muerte, y llegan a Jacques de Molay. Lo capturan, lo acusan de sodomía, de herejía, de apostasía. ¿Todo por qué? Porque en las reliquias que tenían en Chipre, esto fue de la campaña de Egipto, donde no funcionó porque no tuvieron apoyo de las tropas mongolas, porque se arrepintieron al último tiempo, para pelear con un enemigo común que eran los mamelucos. Se arrepintieron, entonces la campaña fracasó. Pero en esa campaña tuvieron muchas reliquias. Entre una de esas reliquias estaba la figura de Afopep o Afomet, que la imagen se parece al macho cabrío del demonio, pero en realidad Afomep o Afopep era el padre de todos los altares o de todos los tronos, era un dios. Entonces Clemente V dice que ellos tenían la figura del diablo para adorarla, entonces eso comprueba la herejía y la brujería de los templarios, y Jacques de Molay es condenado a muerte el 14 de marzo del año 1314. El 18 de marzo, perdón, del año 1314. Pero esto de acuerdo esto es todo de acuerdo a las crónicas de un monje de Godofredo, de París, un religioso, un monje de Godofredo. Esto es de acuerdo a las crónicas de Godofredo, les estoy hablando. Dicen que fue entre el 11 y el 18. Pero todos tienden más a que fue el 18 de marzo de 1314 y ese mismo día fue ejecutado en la hoguera. ¿Por qué? Porque a Felipe IV le convenía, ¿no?, para no pagar la deuda. Acá es donde inicia una maldición, ¿no?, porque Jacques de Molay, justamente lo que les hablé ayer en un grupo, le aclaré a una mujer que decía que era wicana, ¿no?, que de wicana no tenía nada, o de wicca no tenía nada, porque wicano no existe, es wicca, uno es wicca o no es wicca, pero independientemente de eso, acá es donde nace que Jacques de Molay saca de esta cultura del Medio Oriente el decir que iba a condenar y Dios se iba a vengar de toda persona que participe de su ejecución porque era algo injusto ante los ojos de Dios, y cada persona que presencie esa ejecución iba a ser castigada. Pero acto seguido larga una maldición sobre Clemente V, diciéndole que en un lapso de 40 días él iba a morir. Clemente V muere 30 días después de la ejecución de Jacques de Molay. Y a Felipe IV, Felipe el Hermoso, dijo que lo maldecía y que no iba a pasar un año después de la ejecución para su muerte. Felipe IV el Hermoso muere un año después en un accidente de cacería. En realidad cae el caballo y las heridas provocadas en el accidente se engangrenan y muere en un sufrimiento absoluto exactamente un año después de la ejecución de Jacques de Molay. También condena a Felipe IV a que toda su descendencia, toda su descendencia iba a morir de modo trágico.
La realidad es que los hijos de Felipe IV, que fue el rey, los hijos del rey Felipe IV, que fue Luis XIV, creo que fue Felipe V y Carlos IV, murieron, exactamente murieron. Hasta la 13ª generación los condenó a morir para que se elimine toda la dinastía de Felipe IV. Se dice, y esto ya no es casi seguro, que Luis XVI fue el último, que vendría a ser la dinastía 13ª ya. En 1700 muere decapitado, ¿no? Muere en los inicios de la Revolución Francesa, muere decapitado, y Luis XVI vendría a ser la 13ª generación de Felipe IV el Hermoso. Por eso, a veces, la maldición todos piensan que viene con lo diabólico, con lo maléfico, con todo, y acá tenemos varios factores, ¿no?, en cuanto a lo que es una maldición y qué es lo que te deja pensando, qué tiene de real y qué tiene de no en base a hechos históricos veraces. Jacques de Molay maldice como si fuera el Pursa de Nure, ¿no?, que es la maldición judía sobre un lugar o sobre personas, que se dice, esto es una crónica externa, ¿no?, extraoficialmente, que en su calabozo, antes de ser ejecutado, él dice que en un sirio arameo bastante básico, recita el Pursa de Nure, generando una maldición. Pero esto es lo que dicen las malas lenguas, ¿no?, como decían, ¿no? Esto no está comprobado históricamente, como todos los hechos con las fechas y los nombres que yo les acabo de dar. Se dice que lo dijo, no se asegura, y no hay ninguna crónica referida a eso, ¿no? Entonces, estos factores de que Jacques de Molay, en el nombre de Dios, pide venganza y la obtiene, porque hasta inclusive un asesor del rey muere por la maldición de Jacques de Molay, aunque también ahí hay un paréntesis que debo hacer, porque hay una crónica que dice que el asesor de Felipe IV muere envenenado por una duquesa en el año 1313, o sea, un año antes de que ejecuten a Jacques de Molay. Pero bueno, como las crónicas a veces tampoco eran tan exactas en la época del medioevo, es lo que a uno lo deja pensar, ¿no? Y como Jacques de Molay pide una venganza a Dios y aparentemente, por lo que yo veo, y no veo algo que lo contradiga, obtiene la venganza de Dios, la fría y agridulce venganza de Dios, y maldice a varias personas con una exactitud extraordinaria de tiempo y a toda su generación, y esto se cumple. Y una maldición hecha no en nombre del demonio ni ninguna fuerza maléfica, sino que únicamente en el nombre de Dios, por el acto injusto que cometieron para la persona del último mestre templario, Jacques de Molay. Que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Y vuelvo a decirles, yo no hablo sobre suposiciones, sobre creencias o sobre lo que yo pienso. Lo que yo pienso o yo crea es indistinto. Únicamente les expongo datos históricos con fechas exactas y nombres exactos y eventos mundiales que son comprobables. ¿Por qué? Porque cuando digo algo me gusta siempre basarme, ya sea en maldiciones o supersticiones, siempre en el dato. Bueno, y le damos un agradecimiento a Marcelo Fernández el aporte del día de hoy. Un tema sumamente interesante, un tema con mucho de donde cortar, un tema muy amplio y que además de eso, como lo dice él, fechas, nombres exactos, se puede encontrar en cualquier parte y es la información que nos aporta el día de hoy Marcelo Fernández sobre este tema. Un tema muy interesante porque es muy preciso y es una de las maldiciones más precisas. Y por años se ha tomado como uno de los grandes misterios de por qué todo esto se cumplió. Pero hasta hoy, fecha de hoy, 2024, 7 de febrero, no hay respuesta. ¿Por qué tan preciso? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué lo originó? Es así como vamos llegando ya al final de esta entrega. 8:54 hora Colombia. Agradeciéndoles como siempre a todos y cada uno de ustedes por su fiel sintonía cada miércoles en este horario de Plus Más Radio. Pero antes de irnos, Arlex y Hugo, nos quedan unos cuantos comentarios a través de nuestro Facebook, claro Facebook Live, sí. Y entre ellos está el saludo de nuestro amiguísimo Cuervo. Nos dice lo siguiente: hola, buenas noches, saludos desde México, soy Cuervo.
Igualmente Adriana Mazaeda nos complementa un poco el tema. Si no me equivoco, fue a causa de la harina que usaban para hacer el pan. Tenía un hongo alucinógeno. Y es correcto. Y es que esta acotación que nos da Adriana Mazaeda hace parte de otra parte que nos había enviado Marcelo, Sí. que hablaba sobre las brujas de Salem, que también ocurrió algo muy similar por este mismo hongo. Un hongo que tiene un grado alucinógeno muy alto, el hongo para hacer el LSD 25, ahorita está el LSD 50, que es de un derivado, se me olvida la palabra, sintético, de un derivado sintético, pero inicialmente la sustancia que daba este tipo de alucinaciones, no, el alucinógeno, se originaba de Antes este de mismo irnos, saludo a Mafe Mejía que dice saludos, excelente programa, a toda la gente que nos escucha, muchas gracias. En la 98.1 FM, mil gracias por estar con nosotros, Latina, que está ahí en Occidente, full sintonía. Y bueno, la gente que nos escucha en los diferentes espacios, 103.2 Nuevo Mundo, y bueno, toda la gente que hace parte de nuestras emisoras, Fusión Radio, Ciru Radio y muchas cosas más, mil y mil gracias por estar, gracias por compartir, gracias por recompartir, gracias por estar participando. Por ahí también aparecen Los Ángeles de la Noche. De la noche, desde Costa Rica. Saludos cordiales desde Costa Rica, sí señor. Nos faltaba María Paula Polo, que por ahí también nos reporta sintonía. Claro que sí, y al señor Augusto Tortuga y a toda la gente que nos ha escrito y que no alcanzamos por tiempo. 8:56, agradecerles a ustedes. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias Arlex, muchas gracias a todo este equipo. Sin ustedes no es posible llevarles y traerles a nuestros oyentes cada miércoles, noche de miércoles, estos temas tan interesantes. Y este tema, ya lo decimos abiertamente, Lex. Sí. Próxima semana, segunda parte, quedan muchos, tanto de los egipcios, tanto de... No, es que medio arañamos la superficie. Medio arañamos la superficie, es un tema muy amplio que... cortamos por algunos muy interesantes, pero si este les gustó, el próximo les va a gustar el doble. Sí, señor. Nos despedimos. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a usted, Arles, y a usted, Alejo, también, y a toda nuestra gente que nos está escuchando. Y ya saben, gente, próximo miércoles, Maldiciones, parte 2. Nos estaremos viendo aquí en Gritos del Más. Y como lo dice nuestra criatura, nuestro Señor de la Noche, personaje de este programa. Que la oscuridad no invada tu hogar. La noche se apodera de este espacio, pero mientras tanto, vamos a una pequeña pausa comercial. Inicio de espacio publicitario. Disco Móvil Music Line, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Line para todas sus fiestas y eventos. Cuando pasa algo bueno hay que beber para celebrar. Cuando pasa algo malo hay que beber para olvidar. Cuando no pasa nada hay que beber para que pase algo, mijo. Amorfoda AXM te invita a beber, pero a beber y beber de verdad. Si tienes estrés, pues tómate 3. Si no tienes remedio,